Ya. Buenos días, Francisca. Buenos días, eh, Luz. Bueno, esta es una entrevista que se enmarca en el ramo de evaluación de psicología infantil-juvenil para la Universidad UNIAC. Y bueno, lo primero, dar gracias a la psicóloga participante que amablemente nos está cediendo su tiempo y aparte nos autorizó de manera escrita el que pudiéramos utilizar lo que se está grabando en estos momentos para la ejecución de este trabajo. Bueno, en un principio quisiera saber cuál es su nombre, por favor. Hola, buenos días a ambas. Mire, yo me llamo Luz Gajardo, trabajo actualmente en San Clemente, en un colegio, se llama Altas Ujú. Cumbres. Llevo trabajando muchos años, 10 aproximadamente, en la misma institución educativa. Trabajo con niños de primero a octavo, que están dentro de los rangos de entre los 6 a los 14 años, más o menos, aproximadamente 14. Y salí de la Universidad Santo Tomás hace 10 años, 11 años atrás, Ya. Con el título de psicóloga, entonces. Sí. con el título de psicóloga, exactamente. Ok. Em, bueno, dentro de las preguntas está una que, mira, que yo sé que cuál es su edad. 36, Ujú. 36. Regresé a los 24, si no me equivoco. Ah, ok. Luz, le No, quería consultar. 28. Ya. Luz, le quería consultar. Bueno, usted ya nos habló de dónde trabaja, de la población que atiende. Eh, ¿Cómo podría usted describir el contexto, bueno, el contexto general y la interacción que tiene con los padres, cuidadores o apoderados de los niños que atienden en el establecimiento donde trabaja? Bueno, acá nosotros nos mantenemos bastante contacto con los papás. Ujú. Tenemos distintos tipos de apoderados. Eh, Siempre tenemos que estar en contacto con ellos porque, bueno, nosotros creemos que para que los niños estén bien, un pilar fundamental, aparte de nosotros como colegio, también tiene que ser la familia. Entonces Ujú. tratamos de hacer hartas entrevistas con ellos, tratamos de buscar soluciones a los problemas, tratamos de que los apoyen. Hay algunos que son bien receptivos a la sugerencia, a las recomendaciones que nosotros damos. Hay otros que también les cuesta por un tema de que nuestra población igual es vulnerable. Entonces Ya. tenemos problemas entonces tenemos, oh, perdón por esa interrupción, O sea, tenemos un público bastante complejo a veces. Como le ya. comentaba, hay algunos que de repente les cuesta por un tema de que no saben eh, cómo explicarle a los chiquillos. Entonces, Ya. porque tienen un bajo nivel educacional. Entonces, claro, hay muchas herramientas que ellos les cuesta. Entonces, hay muchos apoderados que llegaron a octavo a veces. Hay otros que terminaron la enseñanza media, pero la gran mayoría termina octavo básico. Entonces, ahí Mm. igual nos cuesta un poco, porque nosotros tratamos de también a veces enseñarle a ellos para que ellos le enseñen a los niños también, pues. Ujú. Entonces, ahí, claro, tenemos que tener mucho contacto con los papás. Ya. Por ejemplo, al hacer este contacto con los papás, hay un proceso, por ejemplo, porque inicialmente se supone que para poder intervenir a un niño hay que pasar por la autorización del apoderado, ¿cierto? Una autorización formal por escrito. Claro, pero Sí. Ujú. lo primero que hacemos es que cuando nosotros tenemos una derivación, porque el primero que deriva es el profesor. Entonces el ¿Ya? profesor te explica algo en sala, vemos qué es lo que pasa, entonces ya el profesor hace una derivación. Ya nosotros de ahí citamos al tiro al papá. Ujú. Entonces, mire, ¿sabe qué? Hemos determinado que existe tal problemática en el niño y cuando hay que evaluarlo, le pedimos autorización al papá para que nos ceda el permiso para la evaluación. Entonces ahí lo evaluamos, vemos qué es lo que tiene, llamamos al papá, mire, sabe qué es lo que pasa, tenemos tal y tal problema, y ahí ya hacemos tratamiento con el niño. Todo aceptado por el papá también. O sea, ahí le explicamos al papá que para poder nosotros lograr tener una intervención adecuada necesitamos el compromiso y apoyo de ellos también. Ujú. Claro.
Y obviamente en caso de que el papá diga que no, no se puede intervenir, simple y llanamente, Claro, porque si el está papá el no padre quiere, apoderado cuidador. Ujú. claro, si el papá no quiere, nosotros también hacemos que firme que no quiere. Porque Sí. qué es lo que pasa? Que después, no sé, pues puede llegar una apoderada y decir, no, sabes que mi hijo o hija tiene tal el problema y aquí nadie me lo vio, porque también puede pasar. No, Entonces, ahí nosotros le decimos, mire, ¿sabe lo que pasa? Que usted firmó este papel que no quiso recibir atención. Entonces, claro, nosotros no podemos hacer mucho. Pero es lo menos, pero pasa. Entonces, por eso que nosotros igual tratamos de, en caso de las veces que no han querido, que ha sido evaluado, que dicen que no tiene ningún problema el niño, no lo hacemos que firmen el documento. Y después hay veces que se retractan y vienen de nuevo y ahí dicen ahora sí. entendieron Pero que eso, claro, el pasa. marco Entonces, por de eso que siempre, intervención en base a qué tipo de problemática o sintomatología la realizan ustedes, no sé, para niños con problemas de índole emocional, conductual, o por lo menos en lo claro, que está. yo trabajo que son dos áreas en los colegios. Está una ¿Ya? parte del área de convivencia y está la otra parte de integración. Lo que ¿Ya? respecta a mi área, que es de integración, nosotros evaluamos diagnósticos para poder ingresar al programa de integración. Que están los déficits ¿Ya? atencionales, están los problemas cognitivos. Entonces, toda esa área intervenimos nosotros. Entonces, por ejemplo, en déficit atencional trabajamos lo que es la impulsividad, la hiperactividad, las normas, la autorregulación. Lo que es a nivel cognitivo se trabaja estimulación cognitiva y habilidades sociales. Eso es Ujú, como por la parte de, bueno, y otras cosas más. Y por la parte de convivencia viene el tema más emocional, más conductual. Entonces ahí se trabaja todo el tema de autoestima también, el tema de lo que necesita el niño, porque ujú. todas las intervenciones son distintas. Entonces primero Ya. lo que hacemos es ver qué es lo que necesita el niño, qué es lo que está pasando en el niño. Tiene un problema de autoestima, tiene un problema de regulación de las emociones, quizás tiene un problema con los papás, que ese problema está afectando dentro del colegio. Por eso es que se hace como una evaluación primero. Entonces, este niño funciona de tal manera, este niño necesita esto. Entonces, de ahí viene el plan de intervención para ser trabajado durante el año. Ya. Pero Yo sé claro, al principio nosotros vemos qué es lo que pasa en el niño, ya, por dónde va la problemática. Y todos son ya, distintos. Y tratamos de claro. entender un poco también las características del niño, porque todo no funciona no todo funciona en los niños. Hay cosas técnicas que funcionan en un niño, hay técnicas que funcionan en otro niño, porque todos son distintos. Ah, ok. Súper. Una consulta, por ejemplo, para hacer cuando ya pasaron la evaluación, se encuentra hay un diagnóstico, ya, luego se le informa al apoderado, y de ahí se parte la base, pues aparecen las intervenciones necesarias para apoyar al niño en la problemática que presenta. ¿Cómo se diseña en el tiempo eso? ¿Hay sesiones, reuniones? Claro, por ejemplo, yo hago mi plan por ciertos contenidos. Por ejemplo, ya, supongamos en un caso que tenemos de hiperactividad. Ujú, ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener problemas de autoestima porque obviamente los compañeros a veces lo aíslan porque son más impulsivos, un poco más atarantados. Autoestima, va a tener problemas en las habilidades sociales también, norma y límites, los valores. Entonces, todo eso se hace, no sé, voy a trabajar con Juan. Valores, autoestima, habilidades sociales, emociones. Entonces, empiezo mi intervención ahora en marzo. En marzo, 2 sesiones con autoestima, tres sesiones con habilidades sociales, después, no sé, 2 sesiones con los valores. Entonces se hace como un programa. ¿Cuánto ya. tiempo voy a Mm, dedicar tales temas, tales contenidos para trabajarlo en tantas sesiones? Entonces lo divido. Entonces ahí voy ya. trabajando con él durante todo lo que lo requiera, pues 3 meses, 4 meses, un año. Nosotros por lo general trabajamos planes mensuales, o sea, Mm, perdón, semestrales o anuales. Entonces, mm, también dentro de ese proyecto, de ese plan, van el tema con los apoderados. Entonces, también se le hacen entrevistas a los apoderados, se le dice, mire, sabe que en la casa usted puede trabajar, es necesario que tenga calendario, aprenda a organizarse para que el niño se oriente bien en el tiempo.
Todo Se le eso dan se hace orientación y estrategias al apoderado también para que al participe. apoderado también se le O da. sea, se puede decir que Aparte hay que un trabajo colaborativo entre, en este caso, tú como claro, psicóloga y el hogar, en este caso con el apoderado, cuidador o o padres la persona directamente que está a cargo de él. Pues el tema algo de del la niño. contención, Ah, de la contención emocional también a los padres, porque hay sí. muchos padres que de repente se descompensan porque no saben cómo controlar a los niños. Entonces, nosotros siempre tratamos de explicarle que él no lo puede comparar porque tienden a compararlo mucho con otros niños, que porque otros niños son así. Tratamos como de entenderlo, apoyarlos, comprenderlo y contenerlo y darle cierta estrategia y de a poco, por eso siempre Ujú, explicamos, es todo de a poco, el niño no va a cambiar de un día para otro, sino que tiene que ser de a poquito. Todo lo que lo va logrando va a ser todo lo pequeño que él logre va a ser un gran logro para él. Entonces, también por eso que es importante el trabajo con ellos, porque vamos de la mano trabajando en conjunto. Y a veces, claro, tenemos que hacer entender eso a los papás, que los papás bien. tienden a tirar toda la responsabilidad al colegio Ya la así psicóloga no. que está tratando, el tiro. Usted me arregla el punto. Claro, tiene que ser compartida la responsabilidad, le decimos nosotros. Ah, Entonces ahí súper. tenemos que centrarlo un poco ahí a los padres. Ah, Pero tratamos así. Entonces nuestros planes son, dependiendo del niño, ¿ya? semestrales o anuales. Entonces, depende yo, ahí yo divido mis sesiones, divido lo que yo quiero trabajar por, por día. Ya. ¿Entiendes? Y bueno, hay también proceso de retroalimentación dentro del mismo, dentro de las mismas atenciones que se le va haciendo al niño con los apoderados para irles contando cómo van y se les va pidiendo también información a ellos, para ir Claro, potenciando mejor el proceso. Ah, sí, ya. le hacemos la retroalimentación, lo citamos, mire, ¿sabe qué? Hemos avanzado en tal cosa, pero estamos también en esto. O sea, Después hay un ya trabajo se toma, colaborativo entonces que hace escuela y en el caso particular, la situación del sí, niño. sí, lo Luz, una hacemos consulta, como, perdón, dígame, que interrumpa. La consulta era la siguiente. Em, ¿Tú cuál es el modelo teórico que utilizas en tu trabajo? el el cognitivo conductual, ¿Ya? ese. Sí, aplicamos harta economía de ficha, con los chiquillos, estas técnicas para el manejo conductual en ellos. Y por lo menos ha funcionado bastante acá en el colegio. Se han logrado regular bastante los chiquillos con ese modelo. Hay problemas de regulación, el tema de la frustración, Claro, el tema de la frustración, el tema rabia. de que se desordenan, pues igual son un grupo grande, entonces les cuesta regular si siguen modelos también, entonces les cuesta a veces a los chiquillos. Pues. Son, bueno, que en el tema son chicos, pues son niños también. Entonces Sí, todavía y el ahí hay entorno que estar también que no es muy, bastante, por lo que nos comentabas, no es muy pro, en el sentido de que claro, están el expuestos a muchas cosas. entorno, sí, pues el entorno no es muy, no falta el compromiso igual de los padres. Hay familias muy Entonces, disfuncionales, problemas de roles. tenemos, sí, pues tenemos familias funcionales, tenemos problemas de vulneración también, problemas económicos por otro lado. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay baja responsabilidad de ellos. Pues, por eso que para nosotros es Sí. importante siempre citarlos, porque y hacerlos responsables dentro del proceso, porque hay muchos que en el fondo, pero es que está en el colegio. Entonces Ah, nosotros le decimos, pero es que usted también en la casa tiene que explicarle que el niño tiene que tener una figura de respeto, que tiene que respetar a los profesores, pero claro, pues ahí les cuesta un poco. Entonces tratamos de ahí con los chiquillos tratar de trabajar el cognitivo conductual y estar aplicándole cierta economía de ficha y cosas así para que ellos se vayan autorregulando. ujú. Luz, una pregunta, en la escuela que usted trabaja, em, ¿están en convenio o tienen acceso a algún tipo de programa, ya sea eh, de instituciones, de alguna ONG o en programas gubernamentales Sí, mire, que permitan acá, derivar, por ejemplo, que permitan derivar a niños que presenten las problemáticas que usted está nombrando, que están obviamente asociadas a dificultades en la salud mental? claro, ¿Cuál? nosotros acá ¿Mm? tenemos habilidades para la vida que vienen a ¿Ya? trabajar con los niños, también vienen a trabajar con los profesores, a darles técnicas de autocuidado, técnicas de manejo en sala y cosas así. Y también tenemos SECO, que es Centro de Salud Familiar, que bueno, con ellos tenemos muy buena cercanía, trabajamos bien con los especialistas de allá. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos algo que nosotros no vemos, porque dentro del colegio tampoco no se ve todo,
Hay ciertos Ujú. problemas que nosotros no vemos acá, que les corresponde más en un ámbito más clínico. Entonces, por ¿Ya? ejemplo, cuando nosotros vemos que los chiquillos tienen problemas emocionales que son más graves, como por ejemplo la autolesiones, Ujú. entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, hablamos con los niños, investigamos qué es lo que está pasando, citamos a las mamás para ver qué está pasando dentro del hogar, entonces hay problemas que de repente son de familia. Ya. Entonces está metida la mamá, el papá, y como es una intervención más sistémica, ahí ¿Sí? derivamos al centro de salud familiar. Entonces ahí hacemos la coordinación, a veces vamos, a veces llamamos por teléfono, enviamos todo lo que se ha hecho con el niño acá y lo toman ellos para la Mm. intervención con toda la familia. Ya. Pero hemos tenido buen ¿Las instituciones hacen retroalimentación con ustedes como establecimiento, siendo que ustedes fueron el ente primario que hizo la derivación en este caso, la pesquisa y derivación del caso? Sí, ellos no, es que como tenemos buena relación y bueno, quizás a lo mejor se ha dado también porque como yo llevo muchos años trabajando acá, Ujú. se mantienen los contactos. Ya. Entonces nosotros derivamos, ellas después nos dicen a nosotros, mira, hemos trabajado tales cosas. Y trabajamos en conjunto también, porque ellos Ah, sí. trabajan como a nivel de familia, para Ujú. ver, porque a veces mucho viene de la casa estos problemas. Y yo trabajo acá con ella, observando, monitoreándole, viendo que no tenga, que no influya en estos problemas en su aprendizaje, en su contexto, en su relación con sus compañeras. Entonces va a la par el trabajo. Entonces nos comunicamos, le digo, mira, ¿sabes que he observado tal y tal cosa? Oye, ¿sabes que mira, la niña anda bien, no ha hecho nada? Ya, no, yo estoy avanzando en esto, estoy trabajando en esto, y vamos en conjunto. Es como un trabajo en conjunto. Ah, ya. Muchas Y ha gracias. funcionado también, ha funcionado. O de repente también pasa que a ellas le llegan casos de los niños de nosotros allá y me dicen, hoy tengo tal y tal niño de tu colegio. Ah, mira, ¿sabes que lo conozco? Mira, te cuento que y vamos trabajando en conjunto con las profesionales del SECO. Ah, gracias. Por mi parte, yo ya he terminado con mi ronda de preguntas. Luz, la voy a dejar con mi compañera, con Francisca, para Ya, terminar las que faltan. Muchas gracias. ya. Hola, buenos días. Hola, Francisca. Francisca, ¿cierto? Sí, Hola, yo voy a Francisca. seguir con la ronda de preguntas que tienen que ver con el contexto de la entrevista y las variables comunicacionales. La primera pregunta sería si podrías describir el lugar físico donde realizas la entrevista. ¿El trabajo con los niños, dice usted? ¿Sí? Sí, bueno, yo tengo una oficina que cuenta con un escritorio, una silla, y eso es como físicamente un espacio para Ya. poder trabajar con los niños y eso, Y más o como, menos, bueno, lo que ¿cuál? tengo que con estantes, archivadores, mucho papel, mucho papel. ¿Y cuál es más o menos la duración aproximada del trabajo ahí con los niños en esas como sesiones? 45 minutos. cuarenta y Ya. cinco minutos es como a menos que, por ejemplo, los niños de repente tengan más problemas, por ejemplo, que tienen discapacidad intelectual, ahí trabajamos un poquito más, porque se demoran un poquito más, entonces eh, va variando un poco el tiempo. Pero o sea, como lo estableció, son una hora pedagógica que son 45 minutos. Ah, ya. ¿Y qué materiales o recursos utilizan generalmente en las sesiones? Yo tengo distintos materiales. Por ejemplo, tengo actividades que tengo en el computador, que son de estimulación, tengo otras actividades que son concreto, como juegos de orientaciones, tengo otros que son bingo explosivos para trabajar la conducta emocional, tengo un juego de cartas, distintos tipos de material. Es como que depende del niño. Por ejemplo, el niño que le funciona mucho el tema de ir viendo imágenes, de ir viendo actividades en el computador, hay otros que les gusta más tocar las cosas. Es como bien amplio, es como distintos tipos de estrategias, porque como yo les decía, todos los niños son distintos, entonces Mm, no todo se puede aplicar a todo. Por ejemplo, hay los que son más hiperactivos, yo no puedo trabajar con ellos en el computador, porque ujú. quieren tocar todo, después que quieren jugar, entonces, no, entonces, depende del niño, depende del niño de lo que se le Sí. aplica.
¿Y cómo se desarrolla la interacción durante la entrevista con algún niño? Como, ¿cuáles crees tú que son los aspectos importantes a considerar en el momento de las sesiones? Mira, yo creo que lo más importante es la alianza que tú puedas formar con el niño, la alianza terapéutica. Es lo más importante porque si tú no le das confianza al niño, si tú no Mm, llegas al niño, el niño no va a querer trabajar contigo. Entonces yo les dedico, bueno, las primeras sesiones siempre les dedico como a conocer al niño, a preguntarle cosas de su vida, qué es lo que le gusta jugar, qué le gusta comer, que me hablen ellos de su vida. Trato también como yo de investigar un poco porque claro, los tiempos de uno los monitos que veía uno ya no eran los mismos de ahora, entonces trato de investigar un poco de lo que ellos me hablan, entonces después yo en las sesiones les comento, sí, yo también los veo, entonces como un juego. En el fondo es para trabajar la alianza terapéutica. Yo creo que eso es muy importante con los chiquillos. Y si tú logras tener una buena alianza con ellos, vas a lograr muchos mayores resultados, porque sí. el niño ya te va a reconocer como alguien importante. ¿Y cuáles cree usted que son las principales habilidades que debe tener una persona que trabaja aquí con niños, en este caso tú como psicóloga? ¿Cuáles son las principales habilidades? Mira, yo creo que lo principal es entender que todos son distintos y que la intervención que tú hagas con el niño tiene que ser en base a ese niño, no tiene que ser como en base al diagnóstico. Ujú. Entonces tiene que ser en base a ese niño, qué es lo que cuenta ese niño, qué recursos tiene, qué es lo que le gusta a ese niño, cómo tú puedes abordar a ese niño. Entonces yo creo que ese es como un elemento fundamental, entender que todos son distintos y que ninguno aunque sea el mismo diagnóstico, no se repiten las Sí. características de los chiquillos. Puede que algunas, pero cada uno tiene un contexto, tiene una familia distinto, tiene fortaleza, tiene debilidades, tiene gustos, tiene intereses, todos son muy distintos. Entonces tú tienes que tratar de llegar a los niños antes de poder realizar tu plan de intervención. Y por último, ¿me podría mencionar dificultades, ya sea personales o técnicas, que se enfrentan en su trabajo en el día a día? ¿Con los niños o Sí, como en general? en general también Eh, con los niños. Mira, como dificultades lo que le mencionaba con los papás, que de repente falta un poco el compromiso de los papás en el tema de responsabilizarlo un poco, porque hay muchos que te desligan todo el trabajo. Ujú. Entonces, quieren que el niño cambie de la noche a la mañana, pero sin ellos hacer nada. Entonces, como que yo siempre les explico, es que es un trabajo en conjunto, usted tiene que tener ciertas técnicas, nosotros otras, pero no solamente depende del colegio. Entonces, eso Sí, es lo que les cuesta a veces. Y ahí, mira, y al pasar el tiempo se ha perdido un poco el respeto. Los papás actualmente exigen mucho, pero es poco lo que a veces, no todos, porque siempre hay excepciones, pero sí los que son más niños como conflictivos conductualmente, pasa que atrás también hay un padre que no se responsabiliza conductualmente del tampoco. Entonces, eso es como un mayor de los conflictos de ahora. No todos son iguales, pero los que sí tienen problemas más a nivel conductual, justamente son los que no están atrás, no están atrás en la familia. Entonces, el niño, ¿qué es lo que pasa? Que al final queda solo. sí, Entonces, no hay como una figura, un rol parental atrás, y entonces a nosotros igual nos cuesta que nos vea como una figura de respeto. sí, entiendo. Pero eso es como el mayor, que logramos menos avance con los chiquillos. Ya. Esa sería la entrevista. Muchas Ya, gracias. Francisca. ¿Algo más que quiera agregar, Mirta? No, muchas gracias, Luz, por el apoyo, por el tiempo dedicado, porque sabemos que el colegio no es pequeño y son muchos los niños y casos Demanda tiempo. sí, demanda mucho tiempo, mucha dedicación. Así que reitero mis gracias, al igual que lo hizo ya Francisca. Y nada, pues Luz, nos veremos más adelante. Muchas gracias y infinitas gracias por el tiempo dedicado a nosotros. Gracias, Luz. Ningún problema. Ya espero que le haya servido. Chao, Luz. Muchas Gracias. gracias. Ya, que Chao. esté muy bien. Nos Chao. vemos. Igual, Chao. chao, chao.